Hola, en el siguiente video les estaremos hablando acerca del realismo. Soy Melissa Arias y les hablaré acerca de qué es y para qué sirve. Mi nombre es Jocelyn Castaneda y les hablaré acerca de las características, las ventajas y desventajas. Mi nombre es Paola Vanegas y les hablaré sobre los principales percursores y el realismo en la sociedad internacional. Mi nombre es Claudia Castaneda y les estaré hablando sobre el realismo y las relaciones internacionales y la percepción de la sociedad sobre el realismo. ¿Qué es el realismo político? El realismo político es una de las tradiciones del pensamiento en las relaciones internacionales. Apunta al mundo del poder y la seguridad, tal como es en el perjuicio del deber ser, más cercano al ideal de la política. Muchas acciones se pueden entender y justificar desde la perspectiva realista, cuando los intereses nacionales entran en contradicción con los principios y normas que dicta la ética y la moral vigente. Se recurre a la razón de Estado, dado su paradigma. Este tipo de enfoque ha sido posicionado como el más relevante dentro de las interpretaciones existentes. A nivel mundial, de esta forma, la real política guía el accionar de muchos gobiernos en el ámbito del exterior. La tenencia y el aumento del poder son las aspiraciones comunes de cualquier gobierno, por más pequeño que éste sea. El realismo es el paradigma central de las relaciones internacionales. Las restantes tradiciones se han desarrollado como alternativas de su hegemonía intelectual. A través de ejemplos históricos podemos identificar esta disyuntiva entre acciones políticas y moral internacional. El manejo de las relaciones internacionales efectuado por las grandes potencias mundiales a partir de la caída del muro de Berlín y cómo éstas han justificado satisfactoriamente aplicando los criterios morales y éticos. Es una pregunta legítima que preocupa. Correlativamente surge la duda de cómo se diseña una política exterior y funcional y eficaz, pero que respete preceptos morales y éticos sin perder la eficacia. El realismo carga con el estigma histórico de que el fin justifica los medios, privilegiando el fin y no las herramientas para seguirlo. ¿Para qué sirve el realismo? El realismo fue un movimiento artístico y literario cuyo propósito fue la presentación objetiva de la realidad basada en la observación de los aspectos cotidianos que brindaba la vida de la época. Esta contemporaneidad facilitó a los artistas un amplio cambio y la representación entre 1840 y 1880. El realismo político es importante porque proporciona una lente a través de la cual podemos entender y analizar las relaciones internacionales y la política exterior de los estados. A continuación les hablaré de las razones por las cuales el realismo político es relevante y valioso. El enfoque en el poder y el interés nacional. El realismo político enfatiza el papel del poder y el interés nacional en la política internacional. Esto significa que los estados son vistos como actores egoístas que buscan maximizar su poder y su seguridad. Esta perspectiva ayuda a explicar por qué los estados a menudo se involucran en la competencia y el conflicto, así como a entender las políticas que optan para proteger y promover sus intereses. Análisis realistas de las relaciones internacionales. El realismo político es útil para analizar las relaciones internacionales de una manera más realista, centrándose en los intereses y las motivaciones de los estados. Esto es especialmente importante en un mundo cada vez más complejo y competitivo, donde los intereses de los estados pueden chocar y generar conflictos. Valoración de la estabilidad y la seguridad. El realismo político reconoce la importancia de la estabilidad y la seguridad internacionales, lo que significa que los estados deben estar preparados para defenderse y protegerse en un mundo incierto y peligroso. Esto es especialmente relevante en el contexto actual, donde la amenaza del terrorismo, la proliferación nuclear y otros desafíos a la seguridad internacional son importantes preocupaciones. También está la conciencia de las limitaciones del poder. Aunque el realismo político valora el poder y la seguridad, también reconoce las limitaciones del poder y las necesidades de la cooperación internacional. Es decir, que los estados deben trabajar juntos para abordar los desafíos globales que pueden ser resueltos por un solo estado. En resumen, el realismo político es importante porque nos permite entender las relaciones internacionales y la política exterior de los estados desde una perspectiva realista y práctica.
centrándose en los intereses y las motivaciones de los estados. Esa perspectiva nos ayuda a analizar y a explicar la competencia y el conflicto en la política internacional, así como a valorar la importancia de la estabilidad y la seguridad y la cooperación internacional. Características sobre el realismo político. 1. El Estado es considerado como el actor supremo en las relaciones internacionales. 2. Existen tantos conflictos y diferencias entre naciones y estados las cuales solo se desembocan y se solucionan en la guerra. 3. Se aplica la teoría del más fuerte, donde el más fuerte es el vencedor y tiene el derecho de subordinar al débil, quien es el vencido. 4. Establece que la humanidad es mala, obstinada y siempre está en busca de poder, y su estado natural no puede alterarse. 5. Considera innecesarias las organizaciones internacionales y un gobierno mundial. Es suficiente con el equilibrio de poder obtenido mediante la guerra. 6. El Estado no se rige por la moral ni la ética civil de los individuos. Siempre pondrá primero lo nacional sobre lo internacional y es capaz de adoptar políticas legales, pero moralmente dudosas por la supervivencia del Estado. 7. Según Hans Morgenthau, el poder es el control del hombre sobre la mente y las acciones de otros hombres. Y según Arnold Wolfer, el poder es la capacidad de mover a las personas para lo que quieres que hagan o no. 8. El poderío nacional es la suma de las capacidades internas de un Estado, referido a la base social y los recursos externos a través de aliados o asistencia humana. 9. Capacidades es sinónimo de poder, pero el poder no solo son las fuerzas militares, sino que también influye tecnología, población, recursos naturales, factores geográficos, forma de gobierno, liderazgo político, estrategia o ideología. 10. El Estado tiene que trazar políticas guiadas por su propia concepción de intereses nacional, abarcando la integridad territorial de una nación, su independencia y su supervivencia nacional. Ventajas del realismo político. 1. Aborda la realidad desde un esquema racional. 2. Es el elemento necesario conductor entre la razón y los hechos. 3. Es el principal indicador de la política internacional. También tenemos las desventajas del realismo político, que son: 1. El realismo político se niega a identificar las aspiraciones morales de una nación en particular con los preceptos morales que gobiernan al universo. 2. Todas las naciones se sienten tentadas en encubrir sus propios actos y aspiraciones con los propósitos morales universales. 3. Es precisamente el concepto de interés definido en términos de poder. 4. No garantiza la bondad moral o el éxito político de las políticas que aspiran. Los principales precursores del realismo son Tucídides. Aunque no se considera propiamente un realista político, su enfoque en los intereses nacionales, el poder de los conflictos entre las ciudades, estado griegas, sentó las bases para el pensamiento realista posterior. Nicolás Maquiavelo es ampliamente reconocido como uno de los padres fundadores del realismo político moderno. Argumenta que la formación de un Estado soberano fuerte es necesaria para evitar la guerra y mantener la paz social. También está Hans Morgenthau. Morgenthau es considerado uno de los teóricos más influyentes en el campo del realismo político moderno. El realismo ha tenido un papel significativo en la vida política de la sociedad internacional. Esta corriente teórica se basa en la premisa de que los estados son los principales actores en el sistema internacional y que su comportamiento está motivado por su búsqueda de poder y de seguridad. Como punto número 1 están los intereses nacionales. El realismo destaca la importancia de los intereses nacionales en las decisiones políticas de los estados. Según esta perspectiva, los líderes y los gobiernos actúan en función de los intereses propios de su país y eso puede generar conflictos y competencia entre ellos. Como punto número 2 está el poder y seguridad. El realismo pone un fuerte énfasis en el poder como un factor central en las relaciones internacionales. Los estados buscan aumentar su poder relativo para garantizar su seguridad y proteger sus intereses. Eso puede manifestarse en la competencia militar, la adquisición de recursos estratégicos y la formación de alianzas.
Como cuarto punto, conflictos y seguridad. El realismo reconoce que los conflictos son inherentes a la política internacional debido a la competencia por el poder y los recursos. Los estados pueden encontrarse en situaciones de confrontación, rivalidad y guerra. El realismo argumenta que la seguridad es un objetivo primordial de los estados y que deben estar preparados para protegerse y defenderse de amenazas potenciales. Como quinto punto, la estabilidad y orden. Aunque el realismo puede enfocarse en los aspectos competitivos y conflictivos de las relaciones internacionales, también reconoce la importancia de la estabilidad y el orden en el sistema internacional. La existencia de normas, acuerdos y organizaciones internacionales pueden ayudar a moderar las tensiones entre los estados y promover una convivencia más pacífica. El realismo político ha influido en la vida política de la sociedad internacional al resaltar la importancia de los intereses nacionales, el poder, la seguridad, el equilibrio y el poder de competencia entre los estados, aunque existen otras corrientes teóricas relacionadas a las relaciones internacionales. El realismo sigue siendo relevante en el análisis de las dinámicas políticas y las interacciones entre los actores estatales en el escenario mundial. El realismo político en las relaciones internacionales nace como una escuela de opiniones y pensamientos que en respuesta al idealismo político percibe al Estado como una entidad suprema. Esta escuela se ha desarrollado en general en Alemania, Gran Bretaña y los Estados Unidos, aunque algunos exponentes del habla hispana se destacan también. El realismo aborda el estudio de la realidad internacional desde la política exterior de los estados y partiendo de actos lógicos donde los tomadores de decisiones están interesados en obtener y mantener y consolidar su poder por encima de los otros actores internacionales. Es decir, la teoría realista adopta una postura racional en la que el Estado como supremo actor en las relaciones internacionales encausa a sus factores tangibles e intangibles para reformar sus decisiones desde esta posición. El Estado necesita conocer sus fortalezas y hasta cierto punto sus debilidades en relación con los otros estados para poder establecer estrategias en probables enfrentamientos, sean estos bélicos o no. De esta manera, la perspectiva realista parte del concepto de interés para explicar las acciones de los estados para lograr su satisfacción. La percepción que se tiene del realismo político es que aborda las realidades de un esquema racional. El elemento necesario conductor entre la razón y los hechos es por lo cual entendemos los hechos, es el interés definido en función de poder. Este es el principal indicador de la política internacional y la sociedad también. El realismo político afirma que los principios morales universales no pueden ser aplicados a las acciones estatales en su formulación universal abstracta, sino que deben ser filtrados a través de las circunstancias concretas del tiempo y lugar. La sociedad percibe el realismo político como la búsqueda del poder y hacer todo lo que tengan que hacer para alcanzar sus objetivos. El realismo político es una corriente de pensamiento en las relaciones internacionales que se centra en el poder y el interés nacional como los principales motores de la política exterior de un Estado. Algunos datos importantes del realismo político son: está su origen. El realismo político se originó en la década de 1940 como respuesta a la teoría idealista de las relaciones internacionales, que sostenía que los estados debían cooperar y trabajar juntos para lograr la paz y la seguridad. Como punto número 2 están sus principios fundamentales. El realismo político se basa en varios principios fundamentales, incluyendo la importancia del poder, el papel del Estado-nación como actor principal, el carácter competitivo de las relaciones internacionales, la importancia de la seguridad nacional y la prioridad del interés nacional sobre otros valores. Mencionando a otros precursores importantes, tenemos a Kenneth Waltz y a Henry Kissinger. Estos pensadores han elaborado diferentes enfoques del realismo político, desde una perspectiva clásica hasta una más contemporánea. Las críticas que hay sobre el realismo es: el realismo político ha sido criticado por algunos por ser demasiado pesimista y por no tener en cuenta otros factores importantes en la política internacional, como los derechos humanos, la justicia y la cooperación internacional. Sus aplicaciones son: el realismo político ha sido aplicado en diferentes contextos, como en la Guerra Fría
y en las relaciones entre potencias mundiales como Estados Unidos y China. También se han utilizado en el análisis de la política exterior de los estados en general. Para el análisis del realismo político, Morgantown se concentró en 6 puntos importantes al anterior modelo teórico, donde está el empirismo, el interés como principio rector del quehacer político, la variable y lo permanente en el concepto de interés, la ética de los resultados, el rechazo de la existencia de una moral universal y la especificidad de la política. Donde tenemos que el empirismo, según este principio, el realismo político funda su conocimiento a partir de la realidad fáctica, es decir, el analista se interesa por los hechos concretos. Tenemos que el interés como principio rector del quehacer político es el que perfila la política como una esfera independiente de acción y comprensión. Tenemos que también que la variable y lo permanente en el concepto de interés es el que con mayor dificultad presenta al momento de intentar aspirarlo para pretender una nominación. Pareciera ser que este tercer principio, la idea central vuelve a girar en torno al interés definido como poder. Tenemos también que la ética de los resultados, es el que se emboza con una mayor claridad y delimitación, puesto que su argumento no deja a dudas respecto del que la política posee un ámbito ético propio. El rechazo de la existencia de una moral universal. Según este principio, el realismo político no presupone de leyes morales que gobiernen el universo. Y por último, tenemos la especificidad de la política. La política reclama un ámbito particular dentro de la esfera de la realidad humana. Esto implica analizar el actuar político a partir de criterios generados en el ámbito de la política. Eso fue todo por el video de hoy. Espero que les haya gustado mucho y hayan aprendido un poco acerca del realismo político. Muchas gracias.